Bajito, con Marisol, Cantera y Carlos Arana, tu programa con toda la actualidad venezolana. Arroz con mango bajito, noticias. Arroz con mango bajito, arroz con mango bajito, muy muy bajito. Solo por Red Venezolana, tu plataforma en España. ¡Ay! Bienvenido una vez más a otro episodio de Arroz con Mango Bajito. ¿Cómo estás, Mari? Hola Carlos, gracias a ti, gracias a todas nuestras personas que nos siguen, que nos acompañan, que se han suscrito a este canal, Carlos. Mira, estoy sí. feliz, estoy emocionada. Cada vez la comunidad crece más. Tenemos ya 41 suscriptores en YouTube y en Instagram. 47 suscriptores. Bueno, mira, Carlos, me está actualizando por ella. favor, Me está actualizando ella. 47. Espero que cuando estén viendo este video sean un poco más. Sí, Carlos, y hoy tenemos un programa muy especial, Sí. como todos los programas nuestros de Arroz con Mango Mira. Bajito, que son muy especiales, pero Mira. hoy muy especial. Mira, en el programa hemos tenido cantantes, hemos tenido sacerdotes, hemos tenido religiosas. Y para ustedes contar, porque también cuando teníamos el formato radial, también tuvimos atletas, tuvimos deportistas, músicos de la orquesta. Pero bueno, hoy por primera vez tenemos a una educadora, que es muy importante para nosotros, es un privilegio tenerla acá. Es la doctora y profesora Elizabeth Rubiano. ¿Cómo estás? Hola, ay, muy contenta de estar aquí con ustedes en este programa que, bueno, de alguna forma promueve y comunica tanto la cultura Claro que sí. y los saberes que son tan necesarios para vivir. Gracias, Elizabeth. Y para nosotros es muy importante tenerte aquí porque aparte de toda esta trayectoria que tienes como profesional, como docente, como doctora en la literatura, ¿no? Una mujer que también ahora nos vas a hablar un poco sobre la editorial que ahora forma parte de tu vida, que eres fundadora, directora de esta editorial, ¿no? Pero sobre todas las cosas, Elizabeth, tu vida, que es lo más importante, lo que más me ha impactado es toda la historia de tu vida, cómo se ha ido transformando cada una de estas vivencias que tú has tenido y cómo tú las has interiorizado, las has vivido y las has hecho vida, que eso es lo más importante para mí, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú, Carlos. No, bueno, todo es la vida es un capítulo de subidas y bajadas, y que se pueda plasmar en libros, a mí me parece una genialidad. Sí, seguro que sí. Los libros son el mejor contenedor de la vida humana y también del devenir social. Claro. Y bueno, yo agradezco mucho que en este momento, pues además de ser educadora, esté cumpliendo un rol social tan importante como el de ser editora. Claro. Y bueno, nada, por supuesto uno es lo que es y se va construyendo a lo largo del tiempo, y tanto lo que soy como educadora o como editora tiene que ver un poco con esa vida a la que tú me preguntas, y que bueno, si algo si algo de especial puede tener es que pueda servir de ejemplo o de espejo o de acompañante, digamos, de la vida de los otros, para que nos demos cuenta que en la vida, como tú decías, Sí. Hay bajadas, hay subidas, hay sombras, hay luces, y es importantísima vivirlas porque los momentos difíciles de la vida también nos ayudan, nos enseñan, nos dejan ver quiénes somos y cómo somos, más inclusive que los momentos de éxito, ¿no? Claro. Y así lo dice Cadenas en un poema hermosísimo que se llama Fracaso, que dice un poco eso, que si nosotros pedimos tanto ser felices y estamos siempre como anhelando el bienestar, y si supiéramos todo lo que nos deja a veces los momentos difíciles, entonces nos daríamos cuenta que pues también hay que transitarlos y aprender de ellos. Entonces, bueno, por supuesto mi vida, tanto profesional como personal, quedó marcada a los 16 años que tuve un accidente de tránsito. No es que eso haga que mi vida sea especial o Claro. con respecto a las otras, ni ejemplificante ni nada de eso. Pero bueno, sí es una experiencia que nos permite mirar de otra forma esos momentos difíciles en la que la vida nos cambia de un día para otro. A los 16 años, ese accidente de tránsito cambió totalmente, no solamente la manera de deambular, sino también la manera de ver el mundo.
Y a medida que fui transitando la vida desde ese momento, pues me di cuenta que nada, tenía muchos más retos que enfrentar, muchos más desafíos, pero que hay creo que dos cosas muy importantes que marcaron el devenir de la vida. Una, que en el momento que tuve el accidente, creo que aprendí o construí un sentido relacionado con la fe muy distinto al que tenía el común de personas que se me acercaban. Así hay que tener fe, tú tienes que caminar, tiene que darse un milagro, ¿no? Y yo un día sentí que muchas personas que mostraban la fe de esa manera, algunas de esas personas, una en particular, que fue una compañera que estaba también hospitalizada y que los familiares no querían como que no hubiera nadie en silla de rueda, que no, ella sí iba a caminar, ella tiene que caminar. Entonces sentí en un momento dado como un poco que a veces somos prepotentes en la fe, que queremos que la fe sea lo que nosotros decidimos que sea. Y en ese momento yo sentí que la fe no era eso, que la fe y el milagro no era ese, era quizás que yo pudiera aprender a vivir con otra condición y que le mostrara a las personas que vivir es un milagro, pero no determinado por una condición o por otra. Claro. Por otra parte, yo había sido de jovencita como muy defensora de la diversidad humana y de las condiciones diversas, especial. De hecho, iba a estudiar psicología y andaba como que buscando hacia la educación especial. Y cuando fue a mí la que me pasó, pues también dije, bueno, no puedo, si yo digo que se puede vivir de una manera diversa, yo también tengo que ser, tengo que, digamos, convertir en práctica lo que yo militaba en palabras. Y en tercer lugar, bueno, dije que eran dos, en realidad son tres. Yo creo que la guía más importante para la vida es saber que tú vives para realizarte, para alcanzar el máximo potencial, ¿no? También como educadora digo que la educabilidad humana justamente consiste en que desde el momento en que te conciben, ya tú nunca eres el mismo. Siempre, a cada instante, va a haber un momento de transformación. Por eso la educabilidad, que es la posibilidad de tú transformarte permanentemente hasta alcanzar el máximo potencial. Ese es el principio fundamental de la educación para los que todos estamos llamados. Y lo que quiere decir que desde una visión educativa, yo creo que la realización humana es la posibilidad de transformarte en tu máximo potencial. Y creo que eso es un destino, no mío porque tuve un accidente, el destino de todos. Pero cuando uno tiene un accidente, se supone que alcanzar ese máximo potencial va a ser como más difícil, va a ser más duro, vas a tener más obstáculos, vas a tener, de repente te va a costar más tiempo o te va a... Pero igual ese es el destino. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el máximo potencial de cada quien. Eso se va construyendo y pues no podemos ponerle techo a nadie y nosotros mismos tampoco nos podemos poner techo porque estamos, digamos, dados cuando tenemos la vida, cuando tenemos el primer suspiro, el primer respiro, ¿verdad? Ante la vida, ese es el compromiso, vivir a plenitud hasta lo máximo que puedes dar. Y bueno, yo creo que yo seguí ese mandato, esa intuición de que eso significa vivir y eso es lo que debo hacer y bueno, y es lo que he hecho. Isabel, tú hablas sobre cómo viviste todo este proceso y eres defensora de la vida, de la diversidad, eres defensora, ahora nos decías y ponías un ejemplo de ese primer encuentro que tiene el ser humano al nacer, ¿no? Ese choque que tiene en la vida. Eh, Tú te casaste, viviste después del accidente, lograste estudiar, lograste sacar una profesión. Nos comentabas también que en todo este camino has encontrado gente muy buena que te ha ayudado, que te ha dado la mano, que ha colaborado contigo, te has enamorado, te has casado y también como defensora de la vida, tu mayor deseo fue ser madre, ¿no? Sí. Es ser madre. Y eso es tan bonito porque se puede pegar, Elizabeth, que una chica a los 16 años tener un accidente, quedar en silla de rueda y tú cómo lo has vivido y cómo
es ese deseo por la vida, ese deseo de continuar viviendo y de dar vida, ¿no? Claro. Es algo tan bonito. Sí, claro, justamente lo que te decía, cuando uno busca transformarse a su máximo potencial, implica esa transformación, bueno, todas las necesidades que todos tenemos, de enamorarnos, tener amigos, socializar, alcanzar una profesión. Siempre tuve claro, quizás por el linaje de mi abuela y mi mamá, que son tremendas luchadoras, y mi mamá también educadora, que la educación era un camino importante para esa transformación. Y bueno, a partir de allí, ese fue el camino, pues continuar haciendo todo el esfuerzo. En el caso de la educación, las personas que estamos en condición de silla de ruedas, específicamente en mi país, tenemos el hándicap del transporte, que el transporte no está adaptado, adecuado para ir, y sin embargo, bueno, pero como yo digo, no tenemos ascensores y transportes con rampa, pero muchos corazones hermosos que me ayudaron y que fueron mi rampa, mi ascensor, mi todo. Cuando me tocó ya ir a la universidad, yo tuve el accidente, como saben, ya estaba estudiando 5º año de bachillerato, y luego ya entré a la universidad y costaba ir pues a las clases. De hecho, tuve que pasarme de una universidad presencial a una distancia para no tener que ir tantas veces, y etcétera, ¿no? Mientras me iba rehabilitando, mientras me iba enfrentando a la vida. Y realizarse es eso. Hay un cuento muy hermoso que se llama El árbol generoso, que justamente muestra a un niño y un árbol que jugaban juntos, y el niño se fue mucho tiempo, y cuando volvió, cada vez que venía le pedía algo al árbol, que un poco refleja lo que uno necesita en cada momento. Al principio necesitas estudiar, después necesitas hacer un hogar, después necesitas ser libre, vivir otras experiencias. Y bueno, yo creo que puedo decir que de verdad he vivido todas esas necesidades, me he realizado en todas, primero en los estudios, y los estudios, por supuesto. Bueno, vamos a partir antes de que los estudios. Creo que fue fundamental que yo fuese lectora. La lectura, el poder ser no solamente alfabetizada, sino lecturizada, es digamos, es un bien humano fundamental para acceder a todos los otros derechos sociales, como la educación, como el trabajo, porque la segunda cosa, después de estudiar y tener una profesión fundamental para mí, que me iba a dar libertad, que me iba a permitir acceder a todos los derechos sociales, era tener educación. Y bueno, por supuesto, para tener educación, entonces vendría el derecho a trabajar. Y entonces tuve que formarme muy bien para poder tener acceso al trabajo a pesar de mi condición. Y bueno, intenté como muchos caminos hasta que, bueno, iba a estudiar psicología, después terminé estudiando dificultades de aprendizaje en la lectura y la escritura, desde muy pequeña muy lectora y muy relacionada con la lectura y la escritura. Y cuando estudié lectura y escritura me di cuenta que las dificultades de aprendizaje que tenían nuestros niños y niñas, y el nivel lector tan pírrico que habíamos logrado en el país, se debía a los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, y que esos métodos estaban dirigidos a reproducir como que si la lengua escrita fuera un código, la relación de la fonema con el grafema, ¿verdad? Pero la lengua escrita es más allá de eso, es la construcción de sentidos. Y por allí me metí a estudiar todo lo que tenía que ver con la lingüística, con la literatura, y así todo eso me permitió entrar en unos programas de investigación que en el momento se estaban dando en el país, planes lectores, etcétera, y me permitió acceder al trabajo porque justamente había una política como de pleno empleo para las personas con diversidad. Y a partir de allí, bueno, ya después como profesora universitaria me fui a estudiar ya a nivel del 4º nivel, la maestría. Ya había superado el tema de ir en camioneta a estudiar en la universidad, en bus, en taxi, lo que fuera para poder llegar. Ya tenía carro, ya yo podía manejar mi carro, ya había empezado a trabajar en esta área de educación especial, y me fui a estudiar la maestría de lectura y escritura, justamente porque tenía que ver con el tema, y ahí empecé toda la relación con lingüística, literatura, etcétera. Y allí conocí a mi esposo. Fue muy importante porque cuando uno tiene un accidente de tránsito, uno empieza como a hacer una lista, ¿no? Un check-in. ¿Qué cosas puedo lograr y qué no? Y eso es muy importante para no exigirte o no frustrarte ante cosas que no son posibles, y acomodar tus expectativas de vida a las que son posibles. Sin embargo,
eso es difícil de decir hasta qué punto puedes llegar y hasta qué punto no puedes llegar, ¿no? Una vez vi a alguien cuando estaba estudiando en la Universidad de los Andes que estaba arriba en el pico de una montaña mirando la nevada y me dio así como un deseo de mirar desde allí y no desde mi estatura, ¿no? Y bueno, y me lancé al pasto y empecé a subirla con las manos, y en serio, y entonces yo decía, no, aquí yo no puedo llegar, o sea, y fue literal, esa experiencia fue literal, pero ¿qué pasa? Ahí se da, como dice el poeta La Rosa, no estamos hechos tan solo con lo propio. Cuando la comunidad empezó a ver que yo quería llegar arriba, salieron unos niños de manera natural, unos jóvenes, y empezaron a ayudarme, me agarraban las piernas para entonces yo subiera más fácil. Y después unos amigos vieron eso, te vamos a llevar una más alta y inventaron un viaje en caballito con un burro que no sé qué. Qué bien. Entonces eso es muy lindo porque cuando uno enfrenta algunos desafíos a los que nos puedes alcanzar, entonces ahí nos damos cuenta que no estamos solos y que es importante también promover en la vida lo que significa lo cooperativo, la ayuda de los unos a los otros, la solidaridad humana. Entonces sí, me he realizado, digamos, en ese juego entre la fuerza individual y el apoyo del otro, que también es muy necesario y que también hay que aprenderlo a recibir y aprenderlo a dar, ¿no? Para que podamos estar en una sociedad más humana. Luego que me casé, bueno, lamentablemente tuvimos 2 pérdidas, no pude, terminar a buen término el ser mamá, fue muy difícil para mí, también entonces uno aprende que, bueno, hay cosas que logras y hay otras que no, y por algo será. Quizás mi sentido de vida iba por otro lado, como digamos, como un apostolado en el que no podía tener tantas responsabilidades en la casa para poder dar lo que he dado desde el punto de vista profesional, como docente y ahora como editora, ¿no? Entonces, porque uno sabe que la familia y te implica una cantidad de tiempo que yo gustosamente lo hubiese cambiado todo el éxito profesional o digamos la realización profesional que he tenido por una familia con hijos, pero también por otra parte toda esa necesidad maternal o filial la he podido desarrollar a través de mi profesión de ser docente. E inclusive ahorita con la editorial tenemos el Semillero Rubiano Edición, el Semillero Juvenil, y las mismas chicas que logran publicar su libro dicen, ella es mi mamá de letras. Hay una que me dice mamá de letras, una que me llama así justamente. Total que bueno, tenemos muchas formas de poder enfrentar la vida y realizarnos bueno, y poder cumplir lo que nos toca cumplir. No todo lo podemos cumplir todo y tampoco tampoco puede ser así porque terminaríamos en un ego inflado que sería fatal. Es importante poder saber que la vida es un juego de logros, pero también de fracasos y poder de alguna forma pues equilibrarlos para seguir adelante. Y bueno, te has desempeñado en la parte social y también como educadora. Tienes a tus hijas lectoras, has inspirado a mucha gente. En todos estos 30 años o más de 30 años de carrera profesional, cuéntame alguna anécdota en específico que tú digas me marcó. Bueno, como profesional, dices tú. Sí. Bueno, muchas, te marca cada día, muchas anécdotas, pero bueno, por decirte una, yo creo que lo que a mí más me marca es ver la posibilidad de transformación del ser humano. Claro. Hay un filósofo del lenguaje, La Rosa, español, que dice que la vocación de ser docente, te lo estaba comentando ayer, la vocación de ser docente tiene que ver con el hecho de que cuando tú ves a un ser humano malogrado, o sea, cuando tú ves un muchacho, un joven que pudo llegar a ser y no fue, ¿no? Que de repente se queda atrapado en las drogas, Claro. o un muchacho que se suicida, o cuando tú ves un muchacho que se ha alcoholizado, o que iba con una carrera tal y lo desvió la vida para otro lado y no terminó su sueño. Ante eso, el educador de vocación sufre cuando ve que un ser humano ha sido malogrado porque la educación justamente, como te decía, es la posibilidad de que el otro alcance su mejor versión. Claro. Entonces, ¿qué me marca a mí? Cuando yo veo que una muchacha con alguna condición especial
o que estaba súper desconectada de la reflexión o del pensamiento, o que vivía o que viene marcada por una educación totalmente mecanicista, que no tiene un pensamiento crítico, Claro, que no cree en ella y todo lo copia o todo lo hace así como autómata, ¿no? claro. Cuando yo veo que una de mis chicas, cualquiera de ellas, salta esa condición, porque yo la miro a los ojos cuando estoy dando la clase, porque la invito o digamos, la incito a que se involucre, a que se dé cuenta que ella es pensante, que ella puede, que ella es partícipe de la vida, que no es un autómata ni un títere. Cuando ese joven o esa joven, la mayoría que le doy clases son mujeres, hace así como que sí, es verdad, yo existo. Ese momento en el que se descubren y se dan cuenta que su pensamiento es valioso, que son escuchadas, que, que hacen conciencia de su existencia. Ujú. Ese momento a mí me marca mucho, Bastante. mucho, porque me dice, número uno, me dice, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Claro. Que llegan los muchachas a la universidad, negándose a sí mismas, como no reconociendo su subjetividad y su pensamiento. Por un lado, me hace permitir darme cuenta a qué debemos enfrentarnos, pero por otro lado me dice, mientras que estamos vivos, Ujú. siempre hay posibilidad de florecer Claro que sí. y de despertar. Y, Hermoso. y ese cambio que tiene esa joven en ese momento, a mí me marca mucho, porque luego me las encuentro profesionales, casadas, con sus hijos, y me da mucha emoción porque sé que digo, yo, de alguna forma, mi forma de pedagogía, no yo, la forma que yo seleccioné para trabajar la educación es una forma constructiva que cree en el otro, que cree en la participación del otro, que sabe que educarse no es culturizarse, digamos, como acumulación de cultura y de conocimiento, sino generar un pensamiento crítico y transformador. Claro. Eso a mí me marca mucho y me ha hecho muy feliz. Es una de las cosas que más me ha hecho feliz en la vida de haber seleccionado ser educadora en principio, porque me marca mucho porque es como, te digo, es como que siento que es mi sentido de vivir, el que yo pueda estar contribuyendo Claro. a que cada ser humano sea quien es. Nietzsche, en un libro que se llama El malestar de las escuelas, dice que el verdadero maestro no es el que espera que el otro lo siga o lo copie o ser modelo de otro. El verdadero maestro es el que permite que el otro se descubra, que pueda darse cuenta, que pueda como una cebolla ir sacando las capas y darse cuenta de lo que es capaz. Cuando uno involucra a los muchachos en una pedagogía constructiva, crítica, y ellos van sacando esas capas y cuando se descubren y cuando uno mismo ve la diversidad de talento que tiene cada uno a medida que se van descubriendo, eso es bellísimo. Es un milagro, es maravilloso. Qué bien. Que de verdad que tenemos que decir que Elizabeth es defensora de la vida, es defensora de la educación, es una mujer venezolana, una mujer, una hermana nuestra venezolana, una... Primero, Elizabeth es hija, segundo, es esposa, es amiga. En estos días, Elizabeth, tengo que compartirlo aquí, cumplió años y toda su familia desde Venezuela la llamaban y me impactó esa cercanía que tienes, porque también eres cuñada, eres nuera, eres amiga, eres profesora. Y aquí eres una amiga y una de Carlos y de mí desde ahora vas a ser muy cercana a Elizabeth y vamos a continuar porque este programa no se queda aquí. Esto va a tener una segunda parte porque tu Claro. vida marca, tu vida llena, tu vida transmite muchísimo, Elizabeth, Inspira. inspira. Sí. A mí no me gusta la palabra empoderada, a mí no me gusta usar la palabra, no, es que es una mujer empoderada, no. Yo diría, Elizabeth es una mujer bendecida. Claro que sí. Elizabeth es una mujer bendecida, es una mujer que ha descubierto
esa bendición que tuviste desde el momento de tu concesión, desde el momento de tu nacimiento y que has descubierto que Dios siempre está y va a estar Sí, contigo. seguro, eso es fundamental. La integralidad del ser humano no solamente es esa condición biopsicosocial, sino que también hay una dimensión espiritual, intuitiva, que nos, que nos permite, digamos, superar lo que no tiene explicación, los misterios de la vida. Uno se pregunta, pero ¿cómo después que te pasó eso? No sufriste, no te deprimiste, seguiste adelante. ¿De dónde has sacado esa fuerza cuando me costaba rodar, cuando me costaba controlar los esfínteres, cuando me costaba controlar mi tronco, que por estar mucho tiempo acostada perdí mi tronco y era así como una muñeca de trapo? ¿Y de dónde sacaste esa fuerza? Y yo digo, bueno, pero es que la condición humana es maravillosa. ¿Sabes todo lo que el ser humano se enfrenta? O sea, cuando uno ve la historia del ser humano Claro. y ve todas las cosas que seres humanos han tenido la oportunidad de superar sus condiciones terribles de todo tipo de guerra, de hambre, de luchas, y sin embargo, Siempre nos reinventamos. hay una imagen que a mí me marca mucho, que es cuando hay algunas piedras, en Valencia hay una clínica que tiene como un muro contenedor de una montaña, y cuando tú ves que en un huequito, en una rendijita, siempre aparece una plantita, aparece una florcita, sale por ahí entre las rendijas. Yo creo que así es el ser humano. El ser humano tiene esa posibilidad de ser resiliente ante las circunstancias, de siempre por la vida tú luchas y luchas. Y cuando no es así, entonces tenemos que revisar porque es una condición y por qué no es así. Entonces ahí es donde digo yo que la sociedad, en esta sociedad, tenemos que darnos cuenta que es fundamental em, postergar un poco las consecuencias, enseñar a las personas a que ante la frustración hay que salir adelante. Lo que me preocupa es que ahora con las redes y con todo este mundo comunicacional que se ha generado, se está vendiendo otra forma de vida, solo la del bienestar, la del hedonismo, la de que todo es perfecto, todo es rápido, el tiempo vertiginoso, todo lo puedo lograr, todo es posible. Y en esa circunstancia me preocupa porque la juventud, ante ese condicionamiento que estamos teniendo en esta época de la era digital, Claro. en la que ya nos estamos requete conectados o muy conectados Ujú. aparentemente, pero por otro lado muy desconectados, porque precisamente en esa hiperconexión se pierde mucho, se alinea más la comunicación al mensaje, digamos, al canal que al mensaje. Claro. Entonces, de tanto comunicarnos y comunicarnos, no comunicamos nada y se banaliza la comunicación. Digo, dentro de la lingüística hay un autor que habla de lo que se llaman las funciones del lenguaje, y hay una función que es la que ejercen los bebés cuando mamá, 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 que no dicen nada, pero quieren conectarse contigo, que me veas, que saber que estás conectado. Yo digo que en la sociedad eso se está dando mucho, es como esa función es la función fática del lenguaje, que está centrada en el mensaje, Claro. perdón, en el canal, Claro. pero no en el mensaje. Entonces eso quiere decir que tú dame me gusta, estoy conectada, tal, te conectas con cualquier cosa, pero Claro. lo que quieres es estar conectada. Pero eso quiere decir que lo que está detrás de eso es una gran soledad. Claro. Y esa gran soledad va disminuyendo qué decir y cómo decirlo. Entonces ustedes como creadores de contenido pueden estar haciendo una labor importante en este sentido, Claro. porque en este tiempo esa es la vida, como decíamos, es ese enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar para contribuir con los otros y para alcanzar nuestro máximo potencial. Pero en un mundo en que todo cuesta demasiado enfrentarte a cualquier obstáculo, eso no se logra. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido, para mí es fundamental esa labor que creo que puedo hacer, ayudar a las otras personas para que se den cuenta todo lo que tienen por dentro e igualito
Análogamente puedo decir, pasa como editora de libros, porque justamente cuando viene un autor con su libro y podemos ver la posibilidad de transformación que tiene ese libro para que se convierta en un espejo de otros, para que inspire a otro en cualquier tipo de género, académico, testimonial, motivacional, narrativa o poesía, cualquiera de las colecciones que tenemos en la editorial. Cuando tú haces la conexión, como hay un amigo mío que me decía, daba una conferencia en una oportunidad de los editores de la Edad Media, y justamente los editores de la Edad Media eran como chamanes, porque eran la escucha del otro. Cuando se escribe un libro se sana también, cuando se escribe un libro es el contenedor de tu vida, de tus relaciones sociales, de lo que tú has vivido. Lo que determina que escribes un libro es la necesidad del decir, por supuesto, pero cuando alguien tiene ya una necesidad del decir y orienta hacia dónde va a escribir o con qué género va a escribir, allí lo que se da justamente es un vaciamiento, ¿no? Una proyección de tu ser en ese libro. Claro. Y tú como editor y como escucha también tienes el privilegio de ver esa posibilidad de transformación de un punto A a un punto B en un individuo o en un libro. Sí. Nada, lamentablemente hemos llegado al final, Elizabeth. Gracias por estar con nosotros. Yo quedé maravillada, estoy maravillada. Como dices tú, hay que tener una segunda parte, porque a mí me encanta, una de las cosas que yo admiro mucho de cada profesión es cuando uno tiene la verdadera vocación y le gusta y ama lo que hace. Y en esta entrevista que hemos tenido contigo lo he visto. Y hablando de teorías de la comunicación, me recuerdo mucho una que vi cuando estaba estudiando comunicación social, la teoría de Paul Lassafer, la teoría de las redes comunicacionales. Cada quien es un líder de opinión. Nosotros como plataforma comunicacional somos líderes de opinión y tú como educadora, como profesora, eres una líder de opinión que influye en una sociedad. Y como editora también, claro, porque a través de los libros, imagínate todos los sentidos que se construyen a través de los libros para que los otros puedan construir sentido, puedan comprender el mundo, puedan generar información, generar interpretaciones del mundo, para que, bueno, justamente en esa dinámica comunicacional de comprender y de interpretar el mundo podamos darle sentido a la vida. Pero, Elizabeth, y para contactarte contigo, con la editorial, las redes sociales, ¿cómo te buscamos en las redes sociales? Bueno, mi Instagram, realmente la red que más manejo es el Instagram, porque allí tenemos todo lo que es el catálogo de Rubiano Ediciones. En 4 años tenemos 135 libros publicados. También cómo promovemos la lectura y la escritura en Semillero Rubiano Ediciones, las visitas que hacemos a la Feria del Libro. Hoy nos encontramos por estar en la Feria del Libro de Madrid, las ferias del libro internacionales y nacionales en las que promovemos nuestras publicaciones. Allí en Instagram están también nuestros servicios. Es decir, es como que aprovechamos el Instagram como para ir construyendo la memoria de Rubiano Ediciones. Claro. Bueno, encantado de haberte tenido en este espacio. Esperemos nuevamente estar contigo porque esta conversación tiene que seguir. Pero, ¿qué más decir? Porque ya las palabras me las has robado. Nos seguimos comunicando a través de @Rubiano Ediciones. Claro que y bueno, seguimos en contacto y por supuesto a la orden para seguir construyendo estos podcasts, que no estoy muy asidua en los podcasts, pero me gusta que entrar a otras comunidades. Y gracias por esta ventana que ustedes han venido construyendo para que todos se conozcan de mí y por supuesto me sigan o puedan acompañarme para celebrar cada libro que nace. Y bueno, amigos, esto fue todo. Vamos a continuar esta entrevista luego en una segunda parte, pero ya saben, no olviden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube y también seguirnos en las redes sociales, en TikTok y en Instagram como @mangobajito, todo pegado, y también seguir la cuenta de la editorial. Y tenemos un compromiso para un programa de 2 segundas partes. Claro que sí. Primero, el de los comerciales, el de las telenovelas y ahora el de Elizabeth. Claro que Así que un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Arroz con mando bajito, muy bajito. Solo por Red Venezolana, tu plataforma en España.